A partir de este momento vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro curso que tiene que ver con la parte marino-costera. Yo lo denomino derecho del mar, pero es mucho más amplio. El derrotero va a ser el siguiente. Nosotros vamos a comenzar con una parte histórica, aunque inicialmente vamos a hacer una pequeña un acercamiento hacia lo que son los océanos y cuáles son sus condiciones. Posteriormente entraremos en la parte de los conflictos limítrofes, los procesos de planificación y por último el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Colombia. Pues bien, vamos a iniciar por la parte de la conformación de los océanos que no está exenta de un poco de historia también. Aquí les tengo esta frase que dice: aquel que domine los mares dominará el mundo y quien domine el comercio en el mundo gobernará en sus riquezas y por lo tanto en el propio mundo. Esta frase se le atribuye a Sir Walter Raleigh, un marino, geógrafo, que vivió durante la etapa del reinado de Isabel I de Inglaterra y que algunos dicen que incluso fue su amante. El señor Walter Raleigh tuvo una importancia enorme porque constituyó un grupo formó parte del grupo de los corsarios, es decir, aquellos que podían navegar por el mundo haciendo fechorías o atacando las flotas enemigas de su país con el beneplácito de la corona. Sir Walter Raleigh se hizo famoso porque fue uno de los que más le hizo fuerza al encontrar el dorado y para eso él en un momento dado remontó el Orinoco, el río que tiene su desembocadura en el Caribe y en busca de esta ciudad de leyenda que supuestamente está construida todo en oro. Y a su paso fue dejando un reguero de muerte, sangre y destrucción en su obsesión por guardar el secreto del dorado. Sir Walter Raleigh también forma parte de la historia de Colombia, porque en algún momento intentó atacar Riohacha, pero no le resultó nada fácil y salió derrotado. En todo caso, esta frase pone de relieve que este señor eh, hacía ver que las rutas del comercio eran una parte primordial e importante durante este periodo y que era lo que le daba a los países o a las coronas para el cual servía una hegemonía sobre el resto de las flotas navales, ¿no? Bien, después de este contexto histórico, vamos a seguir con esto. El 1 de diciembre de 1968, el astronauta James Lovell retrató la Tierra vista desde el espacio. Fíjense ustedes que es la primera vez, y estamos hablando del año 68, que la Tierra es vista desde el espacio, con lo cual queda en evidencia, uno, su redondez, pero sobre todo el inmenso color azul que es el punto predominante dentro de esta fotografía, ¿no? Y ese azul, por supuesto, corresponde a los mares y los océanos. Esto es para que nos demos cuenta de la importancia que tienen los mares y los océanos a nivel mundial, porque constituyen prácticamente el 70% de la Tierra, ¿no? Y en este sentido, al ver esta imagen de una pequeña bola flotando en medio del espacio, podemos llegar a la conclusión de que la Tierra en sí es un sistema cerrado, es decir, todo lo que hay dentro de la Tierra crece, se mueve, se transforma, se destruye, pero vuelve a estar dentro del mismo sistema. Es decir, no hay nada que venga del exterior o que salga, sino que todo forma parte de un mismo sistema. Esta interacción entre la parte física, química, geológica y biológica es una parte muy importante que hemos entendido a raíz de los avances de la ciencia de los últimos años y que ya está incorporado en las políticas a nivel global, que plantean que no pueden ser tratados de manera aislada los problemas que presenta la Tierra, sino que tienen que responder a una dinámica de integralidad entre toda ella. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es la temperatura del planeta en un punto dado, ¿no? En donde los colores más oscuros representan las zonas más frías y los más rojos, por supuesto, las zonas más cálidas, ¿no? Y aquí podemos ver
que toda la franja ecuatorial es la parte que recibe la mayor cantidad de radiación y que por lo tanto es el lugar donde se presentan los mayores niveles de biodiversidad, con algunos focos muy especiales que se ven aquí en el Pacífico y en toda la corriente que tiene que ver con o que comunica el océano a través del paso entre América y Asia. Debemos tener en consideración que todos los océanos son en términos reales corrientes o grandes masas de agua que están circulando por todo el planeta y que son los que finalmente regulan el clima dentro del mismo. Bien, dentro de esa masa de agua tan grande y tan inmensa, crece la vida. Y de hecho está establecido que la vida surge primero en los océanos y que después pasa a tierra. En esta diapositiva que estamos viendo podemos ver las zonas costeras, que son aquellas que están pegadas a los continentes, y la riqueza de fauna y flora que hay en ella. En esta fotografía podemos ver en la parte superior los bosques de alga Kell, que sobre todo tienen mucho arraigo en la parte de Norteamérica y que son los que sirven de refugio a un gran número de especies en esta región. Y en la fotografía inferior podemos ver los prados marinos o pastos marinos que están en las zonas costeras y que también constituyen ecosistemas muy delicados, pero también muy importantes para la vida en el planeta. En esta imagen estamos viendo que esta región del sudeste asiático es donde se presentan el mayor número de especies, donde hay una mayor diversidad de especies, siendo la parte más verde, la que está cercana a las costas, el lugar ideal para la cría de la vida, para el surgimiento de la vida, pero que también en algunas partes del planeta presentan un menor índice de biodiversidad con respecto a este que estamos viendo aquí en el sudeste asiático y que veremos es una constante a lo largo de todas las diapositivas que vamos a ver en esta sección. Este bicho que ustedes ven aquí es un pepino de mar. Es un organismo muy primitivo que solamente hace dos funciones, comer y excretar, pero que tiene una gran demanda en el mercado asiático como producto culinario o gastronómico. Si bien es cierto, sus mayores cantidades de diversidad están en el mismo lugar en el sudeste asiático, no es menos cierto que en todas estas manchas verdes que nosotros estamos viendo, presentan diversos grados de diversidad de este animalito. Y al ser muy apetecido, sobre todo por la cocina oriental, se ha puesto en peligro su sobreexplotación, por su sobreexplotación. Y en este sentido vale la pena recalcar que estos cumplen una función ecológica muy importante y que si nosotros nos deshacemos de ellos, es decir, si los acabamos, lo que vamos a lograr es buscar un desequilibrio entre las diferentes especies del mundo marino y que por lo tanto podrían llevar a pérdidas irreparables o la extinción de algunas de ellas. En esta parte estamos viendo algo que es mucho más cercano a nuestros gustos gastronómicos, que es la langosta. Este crustáceo, fíjense ustedes, está regado prácticamente por todo el planeta y es altamente migratorio, es decir, se desplaza de un lugar a otro del océano. Y también tiene una importancia ecológica enorme, pero también es un producto sobreexplotado y eso va trayendo consecuencias enormes a nivel de los ecosistemas. Con las esponjas y los corales pasa algo parecido también. Los corales normalmente se dan en mejor forma en las zonas tropicales y muy cercanas a la costa porque necesitan luz solar. Sin embargo, también hay algunas otras especies de corales que son los denominados corales de aguas profundas. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una reserva de coral de aguas profundas aquí en el Caribe, que están a más de 2.000 o 3.000 metros de profundidad y que cumplen una función ecológica enorme, pero que están en grave peligro por el aumento de las temperaturas del océano. Son muy sensibles a la temperatura del océano y una pequeña variación produce la muerte de los pólipos que viven y que hacen esta formación y producen el blanqueamiento del coral. Y una vez que se produce este blanqueamiento del coral, los corales mueren
y asimismo se lleva por delante toda la sustentabilidad de vida que existe en sus ecosistemas. Pasa exactamente igual con el caso de los reptiles marinos como las tortugas o las serpientes. Están distribuidas por todo el planeta, pero con especial preponderancia en el sudeste asiático, y las aves marinas, que fíjense ustedes, de acuerdo a esta gráfica, el mayor número de especies o la mayor diversidad de especies se encuentra también en el Pacífico Sur, entre Nueva Zelanda y Australia. Pero que son aves migratorias y que por lo tanto están regadas por el resto del planeta. Y lo mismo pasa con los demersales, es decir, los peces. Algunos, como estos amarillos que ustedes están viendo aquí, están muy asociados con las barreras de coral, y igualmente los tiburones también. Y los tiburones están sufriendo una depredación absolutamente deleznable y sin precedentes. Y los tiburones, digamos que nos han infundido una imagen negativa del tiburón, pero en términos reales cumplen con una función ecológica muy importante, que son los mayores depredadores, pero también son unos limpiadores exquisitos que tienen controladas a las otras especies, ¿no? Que son aprovechables por él. Finalmente tenemos los mamíferos, que están regados también por todo el planeta, como las ballenas o los delfines, que son también migratorios y que tienen una incidencia, ya lo vemos, a lo largo y ancho de todo el planeta. Pues bien, dentro de la legislación colombiana, el decreto 2811 de 1974, es decir, el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, plantea la protección de estos espacios naturales, de las partes marinas y costeras, pero curiosamente lo hace solamente en 3 artículos de los casi 300 que tiene este código. El artículo 164 establece que le corresponde al Estado la protección del ambiente marino, constituidos por las aguas, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, la zona económica exclusiva, las playas y los recursos renovables de la zona. Fíjense ustedes que aquí hay la introducción de una serie de elementos que pueden ser muy interesantes o que son muy interesantes, como son el caso de las aguas, el suelo marino, el subsuelo marino, el espacio aéreo que se encuentra sobre el mar territorial, que es otra zona perfectamente demarcada y definida en la legislación, la zona económica exclusiva y las playas, que tienen una connotación jurídica también muy importante, así como los recursos renovables de toda esta zona marino-costera. Y que el Estado deberá velar porque todas estas medidas para prevenir o para mitigar o para impedir la contaminación de las zonas marinas y costeras, porque pueden poner en peligro la salud humana y perjudicar, los propios recursos hidrobiológicos, ¿no? Y hace una cuestión muy interesante que es menoscabar, o menciona la posibilidad de menoscabar las posibilidades de esparcimiento o usos legítimos del mar. Si nosotros miramos en perspectiva, podríamos observar que las tierras emergidas, es decir, los continentes, corresponden tan solo al 29% de la superficie de la Tierra, mientras que los mares y océanos corresponden al 71%. Y de estas aguas que hay en el planeta, en términos generales, fíjense ustedes que menos del 3% corresponden a aguas continentales. El resto son puras aguas marinas que equivalen prácticamente al 98%. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hay en los mares? En los mares hay recursos, por supuesto, pero también hay espacios, y esos espacios tienen una importancia enorme en la legislación ambiental. Si nos hablamos de delimitaciones espaciales, nosotros hemos podido ver en las gráficas anteriores que hay una parte que se denominamos la zona costera, es decir, aquellas partes que están pegadas a los continentes, y hay otras que se le llama la zona de alta mar, que son las aguas internacionales, con una particularidad que a los fondos marinos se les denomina como la zona. Eso según la legislación internacional. En cuanto a los recursos, pues obviamente tenemos recursos al igual que en la tierra, renovables y no renovables. Entre los no renovables tenemos lo que se denominan los nódulos polimetálicos, que son una formación muy particular, son como una especie de bolas, dentro de las cuales podríamos encontrar materiales como magnesio, cobalto, cobre, zinc y otros minerales. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, petróleo sobre todo, ¿no? En cuanto a los renovables, los hemos dividido en dos.
aquellos recursos que están en los fondos de los océanos y otros que están en la parte de la columna de agua de los océanos. A esos elementos o esos recursos que están dentro de la columna de agua le llamamos en términos generales pelágicos, que son los peces, los reptiles, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos visto en las diapositivas anteriores. Mientras que en el caso del fondo marino tenemos dos, o hay una subdivisión de las especies que habitan en este lugar. Uno que se llaman los bénticos, que son todos aquellos que de alguna manera dependen de los fondos marinos, pero que no están adheridos a ellos, y los sésiles, que son todos aquellos como las algas o los corales fijos que están agarrados al fondo del mar. Un ejemplo de estos bénticos podrían ser las estrellas o los erizos de mar. Pues bien, en esta parte nosotros vemos que los espacios oceánicos a nivel mundial para efectos de pesca están divididos en regiones. La región del Pacífico suroriental, Atlántico sudoriental, Atlántico centroeste, en fin, ya vemos que hay una especie de cuadrícula que están divididos por regiones, ¿no? Y aquí nosotros estamos viendo estas manchas que son la representación de los caladeros de pesca, es decir, esos lugares donde hay una abundancia enorme de producto pesquero y que por lo tanto es aprovechable por los humanos como fuente de alimentación sobre todo. En este caso, en América del Sur, podemos ver que aquí hay una parte muy importante, pero que en términos generales, toda la costa de América Latina se beneficia de la denominada corriente de Humboldt, que sale desde la Atlántida, del Antártico, perdón, y que sube por toda la costa de Sudamérica hasta que llega aquí a esta parte y se desvía y entra en el Océano Pacífico. Y hay otras zonas también como la parte de Terranova o la parte del oeste de los Estados Unidos y Canadá. Hay algunas otras partes como la costa africana, Sudáfrica, el mar de China, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de lugares donde hay una abundancia muy considerable de especies comerciales que son capturadas por las diferentes flotas del mundo. Bien, aquí nosotros estamos viendo, por ejemplo, los famosos nódulos polimetálicos. Son estas formaciones que parecen unas bolitas y tienen la característica de que están regadas por todo el planeta, pero que hay algunos lugares donde digamos, tiene una concentración mayor. Eso serían, por ejemplo, Clarion Clipperton, que está en la zona del Pacífico, pero hay diferentes lugares donde se ubican estos nódulos polimetálicos y son lugares donde en algunos casos se han emprendido incluso proyectos de extracción. Es el caso de, por ejemplo, una empresa que se llama Nautilus Minerals, que ha pedido los permisos necesarios para comenzar a hacer la exploración y explotación de esos recursos no renovables que tienen las características de pertenecer a la humanidad o que forman parte del patrimonio común de la humanidad, de acuerdo con la legislación internacional. Pues bien, hasta aquí hemos visto que los océanos entonces se convierten en una parte muy interesante y muy importante y en un lugar digno de apropiación. Sin embargo, es necesario tener en consideración que hay una serie de factores o de vectores que influyen en esta carrera, ¿no? Entendemos que exista un interés en esa expansión territorial, aupada seguramente por la gran cantidad de recursos marinos. ¿Cómo sabemos que esos recursos marinos están allí? Pues a través del conocimiento científico. Cuando sabemos que existen esos recursos, pues surge la necesidad de ampliar esas fronteras para poder disponer de ellos de manera un tanto exclusiva y eso lo hacemos, por supuesto, a través de la ciencia. Una vez que tenemos estos dos elementos, se hace necesario crear un marco regulador que nos permita hacer ese tipo de explotación, preservando los derechos y las obligaciones de las partes en esta negociación. Y por eso surge la legislación. Y esta legislación, si nosotros combinamos estos tres elementos, por supuesto, nos conducen al poder. Es decir, quien invierte en investigación y tiene una legislación fuerte puede saber qué es lo que cuenta como recursos marinos, puede emprender esos procesos de expansión territorial y eso, por supuesto, le da una posición privilegiada
con respecto a los otros países que no hacen este tipo de ejercicio. Bien, desde el punto de vista histórico, por ejemplo, nos vamos a acercar ahora a cómo ha sido esa visión del hombre de su planeta y adicionalmente ver cómo ha sido ese proceso de aproximación al conocimiento científico, al conocimiento geográfico de los mares. Esta representación que nosotros estamos viendo aquí es el Mapamundi de Claudio Ptolomeo, o basada en las, ¿cómo se llama? En las descripciones que hizo Ptolomeo de la Tierra en época cristiana, ¿no? Sin embargo, este señor Claudio Ptolomeo escribió sus tratados de geografía en el año 150 después de Cristo. Pero digamos que el mapa como tal surge hacia 1482. Y fíjense ustedes que lo interesante de esto es que para 1482 ya teníamos una idea bastante formada de cómo era el territorio a nivel global. Y esta es una de las primeras grandes representaciones que hay en la historia sobre lo que es el mundo conocido o nuestro planeta. Estos muñecones que ustedes ven aquí representan la dirección de los vientos fíjense ustedes que hay mucho conocimiento sobre la parte del Mediterráneo, el Índico, y los portugueses para 1482 ya habían circunvalado la parte de África, el sur de África, pero no sale representado en esta carta. Y fíjense que también hay una cosa muy interesante y es que por primera vez estamos viendo, o son de las primeras veces que estamos viendo, el sistema de cuadrículas en el cual se divide el mundo, estableciendo paralelos y meridianos. Y también una cosa muy interesante es que fíjense que aquí hace referencia a una redondez. En la forma de graficación, ya para esta época teníamos claro que el mundo no era plano como establecían algunos tratadistas, sino que era un mundo curvado, era redondo. En este otro mapa de 1489 podemos ver el mapamundi de Martellus, en donde fíjense ya con una diferencia de pocos años, ya aquí sí se representa la parte de África, pero que en este, por ejemplo, no presenta las cuadrículas. Era un procedimiento que apenas estaba dando inicio. Pero ya era un mundo perfectamente conocido, con algunas distorsiones, por supuesto, pero un mundo perfectamente conocido. Durante esta época, navegar por los mares del mundo era toda una aventura. Muchos se embarcaban y partían, pero pocos volvían, porque había un desconocimiento absoluto, tanto de la navegación en mar abierto fuera del Mediterráneo, que era lo conocido, como también porque, digamos, no estábamos preparados tecnológicamente para hacer frente a unos viajes tan largos, ¿no? Sin embargo, en muy poco tiempo esto fue variando, hicieron adelantos verdaderamente importantes como la brújula o la aguja de marear, el sextante, los astrolabios, etcétera, etcétera, y eso permitió ir ampliando las distancias y abarcar mayores espacios de navegación. En este mapa que nosotros estamos viendo aquí, de 1603, es el mapa de Islandia, que es una isla que está situada en el Atlántico Norte y que es muy importante porque representa un lugar misterioso para la época. Ya ven ustedes allí que una de las características de este tiempo era la creencia en animales mitológicos, normalmente muy violentos, y que infundían cierto temor a los navegantes al momento de emprender esos viajes. Todo esto forma parte de la historia. Todo esto es una parte muy importante porque ayudó de alguna manera a fraguar lo que hoy nosotros conocemos como el derecho del mar. Bien, en épocas más recientes, ya en el siglo XX, comenzamos a plantearnos la idea de que efectivamente no solamente la Tierra era redonda, sino que adicionalmente comenzamos a plantear otra serie de teorías, por ejemplo, como la teoría de las placas tectónicas o de la deriva continental. En esta teoría, el señor Alfred Wegener
estableció que la Tierra era un grupo de continentes o de masas de tierra que estaban en constante movimiento, que habían hecho el proceso de separación de una masa inicial. Y lo interesante de esto es que este proceso continúa actualmente. Es decir, los continentes se siguen moviendo, no lo percibimos tan alegremente, pero se siguen moviendo, y todo parece indicar que en ese movimiento volverán otra vez a unirse los continentes en algún momento dado y volverán y se separarán. Un proceso absolutamente largo de millones de años. El señor Bennegar, cuando expuso estas teorías en 1912, lo tildaron de lunático, de loco, porque no teníamos todavía los medios necesarios para saber o para comprobar esta teoría que vino a ser comprobada ya en los años 60, cuando se comenzaron las prospecciones geológicas en los océanos propiamente dichos, ¿no? Pero bien, el conocimiento que nos permitió acercarnos a qué era lo que había en el mar y cuál era su fisiografía interna, digamos que ha tenido un despegue pero muy importante a partir del siglo XIX y XX. En esta mapa que nosotros estamos viendo aquí, podemos observar lo que fue el primer cable submarino que se tiró entre Europa y América para hacer comunicación telegráfica. Nosotros aquí podemos ver un corte de cómo es o cómo se concebía la superficie del suelo marino, y aquí también podemos ver con las medidas cuáles fueron las profundidades a las cuales se fueron tirando este cable. Una de las cosas interesantes es que comenzaron a darse cuenta de que en algunas partes el cable consumía mayor cantidad y en otras un poquito menos. Y eso comenzó a darnos la idea de que no todo el océano era igual. Fíjense ustedes que ya toda la cartografía que se hizo en América Latina o en todas partes del mundo a partir del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, cuando ya se consolida el comercio a nivel mundial, estaba enfocado a conocer cómo eran los lugares de los puertos, cómo eran los fondos de los puertos en el mundo, porque eso ayudaba a la navegación más segura y por lo tanto a las rutas de comercio. Pues bien, dentro de estas expediciones modernas, por ejemplo, tenemos la expedición Challenger, que se hizo entre diciembre del año de 1872 y mayo de 1876. Fue una de las primeras expediciones organizadas y financiadas por sociedades geográficas como la Royal Society de Inglaterra, y con un grupo de científicos hicieron un recorrido que abarcó 127.000 kilómetros, descubriendo 4.700 especies. Las fosas de las Marianas, que no sé si ustedes lo saben, están en el Pacífico, y la descripción de lo que es la dorsal mesoatlántica, es decir, esta línea que ustedes están viendo aquí, que es el punto de separación de dos placas tectónicas, que es lo que está produciendo este desplazamiento entre África y América, que va empujando los continentes otra vez a unirse en algún momento de la historia de este planeta. Pues bien, aquí tenemos una imagen de lo que son las más importantes placas tectónicas que se han detectado en el mundo. La línea en rojo hace referencia a la línea de fuego del Pacífico. Se le denomina así porque es una línea que al parecer presenta toda una sucesión de volcanes submarinos que si bien no están conectados directamente, sí que forman una cadena que mantiene en perfecto movimiento eso de las placas tectónicas. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos viendo que en el caso de América nosotros tenemos la placa del Caribe, que es homogénea, la placa del Pacífico y la placa de Nazca. Esta placa de Nazca es una de las más activas junto con la del Pacífico, y por eso en toda esta región se producen muchísimos terremotos y tsunamis o maremotos, como también se le llama, ¿no? En esta imagen también nosotros podemos ver esas dorsales. Aquí está la mesoatlántica, la índica, la del Pacífico. Aquí se ve perfectamente la de Cocos y la de Nazca. Y los colores en rojo representan los lugares con mayor actividad volcánica y sísmica dentro de estas placas, ¿no? Los colores en grises representan los continentes, por supuesto, que son zonas ya más frías o que han sido, digamos, que son más estables desde el punto de vista
geológico. En esta parte también nosotros podemos apreciar una evolución. Los colores rojos representan las zonas más jóvenes y los colores azules las zonas más antiguas, es decir, que han tenido poco movimiento. Bien, aquí nosotros podemos ver entonces lo que nosotros denominamos la plataforma continental. La plataforma continental, digamos que es una extensión del territorio hacia el mar que presenta ciertas características. Es decir, hasta donde llega la plataforma continental, los sedimentos, digamos que tienen las mismas características que tierra firme. Esto yo a veces pongo el ejemplo que esto es como una torta de chocolate en la que al sacar un pedazo, la parte superior se va deslizando hacia el fondo. Pasa lo mismo con la tierra. Cuando se producen estos movimientos hay deslizamientos se ha establecido que en la medida en que estos sedimentos tengan las mismas características aquí o acá, eso podría ampliar enormemente los espacios territoriales de los países ribereños. En este caso nosotros estamos viendo aquí Panamá y estamos observando, por ejemplo, en esta imagen, una representación de lo que es la plataforma continental. Fíjense ustedes que hay como una especie de línea aquí y después hay una caída abrupta que se llama el talud continental, es un descenso vertiginoso. Después aparece un pedacito más plano que se le denomina la emersión continental y después otro talud que ahí sí ya va hacia las profundidades abisales. Todos estos conceptos son muy importantes porque han ayudado a definir espacios territoriales que son reclamados por algunas naciones como espacios soberanos, espacios propios, y por supuesto con todos los recursos que están contenidos allí. En esta imagen nosotros podemos ver el surgimiento de esta plataforma continental. En este punto es importante señalar que la plataforma continental presenta dos características. Una característica que tiene que ver con la plataforma continental jurídica, es decir, aquella que ha sido definida a través de tratados internacionales y una plataforma continental, digamos, natural, que es la geológica, ¿no? La importancia de este tipo de definiciones está en que no todos los países tienen la misma plataforma continental y es por ello que se hizo necesario establecer estas condiciones jurídicas para poder definir hasta dónde podían llegar los países ocupando esos territorios o reclamando esos territorios. Esta noción es muy importante porque, ¿cómo se llama? Porque estamos viendo que los países están interesados sobre todo en los recursos que están en esta zona marina. Por eso nosotros hablamos que a partir de las líneas de base recta, ya explicaremos de qué se trata eso más adelante, hay una plataforma continental y que a donde comienza ese proceso de inclinación es lo que denominamos el talud continental, y después la emersión continental y por último las llanuras abisales. Y hay diferentes, o la legislación ha establecido diferentes mecanismos para determinar hasta dónde llega esa plataforma continental. Y como les decía, son de dos versiones. Por un lado está la jurídica, que está establecida a nivel internacional en 200 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base recta, que serían estas, pero la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar también ofrece la oportunidad a los países signatarios que pueden pedir o solicitar la extensión de sus plataformas continentales con base en estudios de carácter científico. En esta clase no vamos a entrar a detallar cuáles son los procedimientos, pero a grosso modo hay varios. Algunos que dicen que una vez que se han identificado el pie del talud, se podría solicitar hasta 60 millas náuticas como límite de la plataforma continental, ¿no? Y hay otros que hablan también de la capa sedimentaria, es decir, establecer a pie del talud cuánto es la distancia que hay o el recorrido que hay en sedimentos hasta la corteza oceánica
y después seguir midiendo, y cuando se alcance el 1% de la distancia del pie del talud, allí se podría solicitar la plataforma continental extendida, pero la ley también impone una medida límite que son las 350 millas náuticas. Bien, en estas gráficas explicamos con mucho más detalle cuáles son esos procedimientos y sus respectivas restricciones. Bien, en este punto, pues ya vemos que los espacios territoriales cumplen una función muy importante y que además constituyen espacios muy apetecibles. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, aquí en el Mar de China, cómo está la delimitación de espacios geográficos. En las líneas en azul, nosotros estamos viendo las definiciones actuales, tal como están, con base en la legislación internacional, los acuerdos internacionales. Aquí nosotros vemos que, fíjense, existe un pedazo intermedio que no pertenece a ninguna nación. Es lo que podríamos considerar las aguas internacionales. Sin embargo, China aduce que en algunos mapas antiguos, y eso está contemplado en la norma, las bahías históricas o los sitios históricos podrían ser reclamados. Como esto siempre se le ha llamado el Mar de China, pues China reclama toda esta parte, de lo que ustedes ven punteada en el rojo, como ¿cómo se llama? El territorio chino, como parte de su territorio, sobre todo porque esta es una parte muy interesante y muy rica en recursos minerales tales como el petróleo. Y existen un montón de islas en este sector que son, digamos, los que están en disputa, sobre todo las que están en esta parte de las que son consideradas como aguas internacionales. En este proceso, China ha emprendido un programa muy ambicioso de crear islas artificiales con la esperanza de que esas islas artificiales generen a su vez espacios territoriales alrededor, como mar territorial o plataforma continental, y por lo tanto ampliar ese espectro territorial de un país expansionista. La legislación internacional lo que ha hecho es establecer el concepto de isla de una manera más tajante, y dice que una isla no solamente es una porción de agua, porción de tierra rodeada de agua, perdón, sino que adicionalmente tiene que ser una porción de tierra natural, con lo cual ya lo de las islas artificiales tiene otra connotación. Casos como estos lo hemos visto, por ejemplo, en el caso entre China, Japón, con Taiwán. Bien, como ustedes saben, Taiwán se independizó de China, pero China lo reclama como un departamento más, como si fuera un territorio más. Y de hecho, Taiwán está reconocida por muy pocos países. Así que bueno, es un conflicto territorial terrible que hay por allí, sobre todo con estas islas que son las Senkaku, eh, eh, la Diollo y la Taiyoatawai, que son islas, digamos, que representan una importante reserva territorial que, por supuesto, es reclamado por diferentes países, ¿no? Tenemos el caso de las islas Paracelso, por ejemplo, que son disputadas entre Vietnam y China. Aquí vemos un ejemplo de cómo ha sido transformado un atolón hasta convertirlo en una isla, parece ser próspera, ¿no? Y tenemos algunos casos como Japón, que viene trabajando en los procesos de crecimiento de coral para poder hacer frente a esta limitación. Es decir, si se logran criar corales que crezcan rápido y que formen atolones y que esos atolones después se conviertan en islas, pues podría ser una cosa bien interesante, aunque a mí me parece un poco rocambolesco, sinceramente, dado los tiempos. En Occidente también tenemos problemas de reivindicación de espacios territoriales. Por ejemplo, tenemos este que se dio durante los años 60 en Inglaterra. Ese puntico que ustedes ven ahí que se llama Rockall, es un peñón tirado en medio de la nada, de poco más de medio kilómetro de diámetro. Y los británicos la reclamaban como parte de su territorio, no porque tuviesen algún interés en el peñón, sino por los espacios que se generaban alrededor del mismo. Tenemos el caso también de las reivindicaciones limítrofes en el Polo Norte. En el Polo Sur no, porque el Polo Sur, digamos que si bien algunos países reclaman soberanía sobre él, el Acuerdo Antártico de 1959 estableció que durante el término del acuerdo,
los países solo podrían hacer investigación científica, pero no explotación comercial de los recursos en la Antártida. Pues bien, en el caso del Polo Norte, a diferencia del Polo Sur, el Polo Norte no es un continente, sino es simplemente una masa de hielo. Pero con todo esto del cambio climático está produciendo el deshielo durante las épocas estivales que permiten la navegación cada vez mucho más fácil. Y por lo tanto, el Polo Norte se convierte en un lugar de interés comercial porque las rutas de comercio facilitarían enormemente el traslado de mercancía entre continentes. En esta imagen nosotros podemos ver una muestra de lo que es la dorsal Lomonosov, que parte desde el continente ruso y que atraviesa perfectamente todo el Polo Norte. Es por eso que los rusos en algún momento reclamaron la soberanía del Polo Norte, aduciendo que era una extensión de su plataforma continental. Por supuesto, la comunidad internacional a ese intento, a través de unos submarinos, de colocar esta bandera rusa en el Polo Norte, reaccionaron enérgicamente aduciendo que esos son aguas internacionales y no pueden ser apropiadas por ningún país en particular. Y bueno, lo importante de esta parte es comprender que las rutas de navegación por el Polo Norte acortarían enormemente las distancias y por lo tanto serían, desde el punto de vista económico, muy, pero que muy rentables y muy interesantes para los países que hacen comercio a nivel mundial. Aquí nosotros podemos ver cuáles son las rutas que normalmente se utilizan, pero la posibilidad de hacerlo directamente por el polo sin necesidad de pasar por las costas de los países es muy interesante para las agendas comerciales. De lo contrario, por ejemplo, transportar mercancías desde China hasta el norte de Europa implicaría todo ese recorrido, mientras que hacerlo por el Polo Norte acorta enormemente la cuestión. Fíjense ustedes, si se hace por arriba serían 35 días de tránsito, pero si se hace por la parte de abajo serían 48 días de tránsito. Y la diferencia en millas náuticas también es asombrosa, de 7.000 a 11.000 millas náuticas, ¿no? Pues bien, en este contexto surgen una serie de organizaciones marítimas internacionales que buscan de alguna manera establecer convenios de protección de estos espacios naturales. El más reciente de todos ellos es el Código Polar, que fue expedido en 2017, que trata de regular las condiciones de navegación por esta zona tan delicada y tan particular. Pero también tenemos convenios como Marpol o SOLAS. En el caso de Marpol, si nosotros tenemos convenio de Marpol, lo hemos suscrito y ratificado, y Marpol hace referencia a que se hace un arqueo de lo que se sube en un buque en el puerto de partida y lo que llega al puerto de destino, sobre todo lo que tiene que ver con basuras, desechos, etcétera. Hasta el convenio de Marpol, los barcos lo que iban era dejando un reguero de basura a su paso, y ahora con esta convención lo que se trata es de evitar efectivamente eso. Y en el caso de SOLAS es el convenio para la protección y la seguridad de la vida humana en el mar, es decir, la gente que trabaja en el mar. Aquí debemos anotar que Colombia no forma parte de SOLAS y por lo tanto para los trabajadores colombianos trabajar bajo las leyes colombianas no tiene mucha gracia en la parte marina, quiero decir, porque debemos entender que trabajar en estas condiciones implica un plus salarial por desplazamiento, ¿cómo se llama? Por seguridad misma y porque es una vida verdaderamente dura. En estas imágenes nosotros podemos ver cuáles son los principales componentes de esos condicionamientos que establece el Código Polar. Tienen que ver con la construcción de los barcos, el tipo de barcos, el casco de esos barcos, las dotaciones que tienen que tener los barcos con respecto a indumentaria de sus tripulantes y sobre todo también lo que tiene que ver con las aguas de lastre, es decir, aquellas que le sirven al barco para mantener la estabilidad, que son una fuente de especies invasoras para las diferentes aguas del mundo, ¿no? Ese mismo código polar hace referencia al tipo de hidrocarburos que se pueden utilizar en los barcos para navegar por todos los mares. ¿Qué hacer con las aguas sucias o aguas servidas de esos barcos, sus basuras, etcétera, etcétera? Entonces, fíjense ustedes que tenemos una batería de legislación a nivel mundial muy interesante sobre este punto, ¿no?
Y aquí viene entonces la idea central de por qué es importante la plataforma continental. Fíjense ustedes, el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar establece esa posibilidad que dentro de los 5 años siguientes ¿cómo se llama? A la firma y ratificación del tratado, los países firmantes podrían solicitar la plataforma continental extendida. Aquí les voy a traer algunos ejemplos de cómo funciona esto. Aquí tenemos nosotros la península ibérica y esto es Portugal y España, ¿verdad? Portugal tiene asignados estos espacios como parte de sus zonas económicas exclusivas o sus aguas territoriales, ¿no? Y aquí también por tener el archipiélago de las Azores y el archipiélago de Madeira. Sin embargo, Portugal está solicitando la plataforma continental extendida, que es esta de aquí. Fíjense ustedes, de lograrlo, todavía no lo ha logrado. La parte marina de Portugal superará con creces, aunque habrán 6 o 7 veces Portugal, solo en su parte marina, con lo cual es una expansión del territorio muy importante y sobre todo de los recursos renovables y no renovables que están contenidos dentro de esta parte. Tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, que sí que lo hizo y que ya tiene asignado esta parte como territorio soberano argentino. Después de un estudio de 21 años, ellos crearon para el efecto una entidad que se llama la COPLA, que es la Comisión del Tratado de Argentina para la expansión territorial marina, y lograron finalmente que fuesen reconocidos como territorios argentinos hasta esta parte, ganando toda esta parte en azul como un nuevo territorio para el país. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que también está haciendo la reclamación sobre esta franja de terreno, ¿no? El Chile por ahora lo que tiene es esto con Isla Pascua, y reclama su porción de la Antártida, aunque no está asignada formalmente, sino que son reclamaciones que hacen los países sobre estos territorios para que, como lo decimos, desde el año 59 solamente se puede hacer allí exploración científica, ¿no? Por último, tenemos el caso de Francia, por ejemplo. Francia fue un país colonialista de tamañas proporciones y Francia, digamos que por ese pasado colonial tiene islas regadas por todo el planeta y está haciendo los estudios necesarios para reclamar esas, esos espacios territoriales. De lograrlo, Francia pasaría a convertirse en el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Pues bien, hasta aquí esta presentación que espero haya sido de interés para todos ustedes.